Muy buenas. Esta es mi presentación para el segundo parcial del curso de Teoría de Galois. Entonces, bueno, comenzamos de una vez. Entonces, primero vemos los contenidos de esta presentación, que es lo que yo tengo preparado. Son dos temas principalmente. El primero es el teorema que vamos a ver con su demostración, que dice para todo grupo finito G existe un cuerpo F y una extensión de Galois de F, tal que el grupo de Galois de dicha extensión es igual a G. Y también vamos a ver una pequeña introducción al problema inverso de Galois, que es como una generalización de este teorema. Es algo un poco más general, pero un problema que no ha sido resuelto y que, bueno, vamos a estar viendo cosas interesantes sobre esto. Entonces, comenzamos viendo la demostración del teorema. Entonces, bueno, recordar que lo que dice que da un grupo finito G, yo puedo encontrar un cuerpo tal que hay una extensión de Galois para ese cuerpo, tal que el grupo de Galois me dé el grupo G original. Entonces, antes, para poder demostrar esto, vamos a utilizar unos resultados previos, que el primero es el siguiente: sea G un grupo finito de automorfismos de K con F el fix de G. Entonces, el orden de G es igual al índice de K en F, y además G es el grupo de Galois de K sobre F. Aquí lo importante, lo que vamos a necesitar para la prueba, es esto: que si G es un grupo finito de automorfismos de K con F igual al fix de G, entonces G es el grupo de Galois de K sobre F, de esa extensión. Es un resultado que vimos en clase y que aquí le vamos a sacar provecho. Al igual, también vimos en clase esta proposición 2, que dice que si K es un cuerpo y S está contenido en el grupo de automorfismos de K, entonces el, el fix de S es igual al fix del grupo de Galois de K sobre fix de S. ¿Ok? Habiendo visto estas proposiciones, ya podemos pasar a la prueba del teorema. Aquí lo pongo nuevo para recordar qué es lo que queremos mostrar. Para todo grupo finito G existe un cuerpo F y una extensión de Galois de F tal que el grupo de Galois de K sobre F es igual a G. Mencionar antes que cuando decimos aquí igual, en realidad lo que queremos probar es que sea isomorfo. ¿Okay? Que G es isomorfo a esto, a un grupo de Galois K sobre F, que donde K sobre F es una extensión de Galois. ¿Ok? Eso es importante aclararlo antes. Y bueno, ahora sí, veamos la demostración. Sea G un grupo finito de orden n, con n natural. Por el teorema de Cayley, nosotros sabemos que existe un subgrupo S de Sn tal que G es isomorfo a S. Aquí Sn es el grupo simétrico de permutaciones de n elementos, ¿verdad? Es decir, el grupo cuyo orden es de permutaciones cuyo orden es n factorial. ¿Verdad? Esto lo sabemos, resultado de teoría de grupos. Entonces, sea acá un cuerpo K minúscula, ¿verdad? Un cuerpo cualquiera, y sea K mayúscula el grupo de funciones racionales de n variables, ¿ok? Con coeficientes en el cuerpo K minúscula. Nosotros lo que queremos ver es que podemos de alguna manera ver a S como un grupo de automorfismos de K mayúscula. Para eso hay que extender la definición de cada elemento de S. Entonces nos damos un sigma en S y definimos sigma de xy como x, como la variable x sub sigma y, ¿ok? De modo que sigma tiene una extensión a un automorfismo de K de la siguiente manera. Entonces la extensión sería esta:
Sigma, aquí F y G son, bueno, son funciones, digamos, polinomios con coeficientes en K, en el cuerpo K, con n variables, y se define entonces, esto es una función racional, F cociente, F entre G, y entonces sigma de esto se extendería a esto de aquí, ¿ok? Bastante natural, creo. Y entonces, con esta extensión, sigma define un automorfismo de K, y por lo tanto, S estaría contenido en los automorfismos de K, el grupo de automorfismos de K. Bueno, esto de que sigma define un automorfismo de K, pues habría que verificarlo, ¿verdad? Que respete las operaciones de anillos y que además sea biyectivo. Sin embargo, no es nada complicado, yo no lo decidí poner por ese motivo, porque no es nada complicado, pero simplemente habría que hacer unos ciertos cálculos y para no sobrecargar la presentación, para que sea todo más limpio y también para que la prueba sea más sencilla de entender y que si a ustedes les queda alguna duda, pues simplemente sería verificarlo, pero no, como no es nada complicado, pues aquí simplemente lo pongo. Entonces, sigma define un automorfismo de K, ¿verdad? Vamos a definir nuestro F como el fix de S, ¿ok? Entonces, por proposición 1, tenemos que S es el grupo de Galois de K sobre F, ¿verdad? Esto, volvamos a la proposición 1 para ver qué decía, ¿verdad? La proposición 1 decía que si yo tengo un grupo finito G, en este caso mi grupo finito va a ser S, de automorfismos de K con F, el fix de G, en este caso tenemos fix de S, entonces el grupo de Galois de K sobre F va a ser S, ¿ok? Eso es lo que estamos usando, ¿verdad? Eso es exactamente lo que estamos usando ahí. Y ahora utilizamos la proposición 2, porque entonces tenemos que el fix del grupo de Galois de K sobre F es lo mismo que el fix del grupo de Galois de K sobre fix de S. En esta igualdad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente sustituyo la definición de F, ¿verdad? Que F es igual al fix de S. Pero aquí en esta otra igualdad ya puedo utilizar la proposición 2 y esto es lo mismo que el fix de S, pero el fix de S, ¿qué es? Es precisamente F por definición. Y entonces K es una extensión de Galois sobre F y el grupo de Galois de K sobre F es lo mismo que S, que eso es isomorfo a G. Y así queda demostrado nuestro teorema. ¿Ok? Eso entonces sería la primera parte de la presentación. Vamos ahora con la introducción al problema inverso de Galois. ¿Ok? Entonces, a inicios del siglo XIX surge el siguiente problema. Tengo un grupo finito G, parecido a como comienza el teorema que vimos anteriormente. Pero ahora existe una extensión L sobre Q, es decir, una extensión de Q, tal que el grupo de Galois de esa extensión sea G. Entonces, bueno, se dice que G es realizable sobre Q si dicha extensión existe. Y bueno, este problema se conoce como el clásico problema inverso de Galois, que no ha sido resuelto hasta la fecha. Podemos considerar una variación un poco más general de este problema, que es la siguiente. Dado un grupo finito G y un cuerpo K cualquiera, existe una extensión de Galois L sobre K, tal que el grupo de Galois L sobre K sea G. A esta variación un poco más general se le suele llamar ya el problema inverso de Galois. Aunque esto depende un poco de la literatura, digamos, yo estoy buscando en varios documentos y había lugares donde a esto, fijando el K, digamos, que cuando K es igual a Q, ya se le conocía como el problema inverso de Galois sin ponerle como el clásico problema inverso de Galois. Entonces, dependiendo, pues, a ambos se le puede llamar el problema inverso de Galois, pero bueno, aquí también hay, dependiendo de la literatura, se le conoce como el clásico problema inverso de Galois cuando K es Q, ¿ok? Entonces, antes teníamos un grupo G y decíamos que nosotros podemos encontrar un cuerpo, un cuerpo K, ¿ok? Un cuerpo K tal que yo lo podía extender y que esa extensión fuera de Galois y que el grupo de Galois de dicha extensión me diera G.
aquí nosotros tenemos un grupo finito G de nuevo, pero ahora tenemos un cuerpo K cualquiera y hay que encontrar una extensión de ese cuerpo K, tal que el grupo de Galván de L sobre K es igual a G, ¿ok? Eh, bueno, también en esta definición, la más general, también se dice que, que G es realizable sobre K si esa extensión L existe, ¿verdad? Entonces, bueno, como les digo, esto no se sabe, no se conoce, pero sin embargo tenemos avances y algunos resultados parciales. Por ejemplo, en 1892, Hilbert mostró su teorema de irreducibilidad y con ello dedujo que todo grupo finito que es realizable sobre Qt lo es realizable sobre Q, donde Qt es el cuerpo de fracciones de funciones racionales con coeficientes Q. ¿Qué más se sabe? Se sabe que si K es igual a CT, es decir, el cuerpo de fracciones de funciones racionales con coeficientes en C, en los complejos, entonces se sabe que todo grupo es realizable sobre este cuerpo. ¿Ok? Y bueno, esto es consecuencia del teorema de existencia de Riemann, bueno, yo personalmente no conozco, pero por si alguno de los que está viendo esto, pues sí sabe de qué se trata, pues que sepa que es consecuencia de este teorema, ¿ok? Tenemos este teorema de Kronecker-Weber, que cualquier grupo abeliano finito es realizable sobre Q. También tenemos este resultado de, no sé cómo se pronuncia, Shafarevich, eh, que dice que cualquier grupo finito resoluble, bueno, actúa sobre Q. También a veces se dice también que en vez de que sea realizable sobre Q, que se dice también que actúa sobre Q. Eh, entonces tenemos grupos abelianos, sí tenemos el resultado, para grupos resolubles lo tenemos. Eh, entonces, bueno, sí hay avances, digamos, sí tenemos eh, bastantes, sí tenemos buenos resultados. Aquí tenemos otros. Tenemos que para todo n mayor o igual que 1, el grupo simétrico Sn y el grupo alternante a sub n actúan, bueno, aquí me equivoqué, actúan sobre Q o son realizables sobre Q. ¿Ok? Y por último, también es Shafarevich mostró que los 23 grupos esporádicos, salvo este grupo de Mathieu, M23, o sea, tenemos 25 grupos esporádicos que se sepa que son realizables sobre Q. Mm, Hay uno que es este de aquí, que no se conoce, no se conoce si es realizable sobre Q. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Ahora aquí les muestro mis referencias. Para la demostración del teorema, utilicé el libro de Morandi, el, el, el ejemplo 2.2, que la demostración no es exactamente la que está ahí, la idea sí, pero la modifiqué un poco porque con los resultados previos que nosotros teníamos, que yo les mostré, hacía la demostración un poco más sencilla. Y luego tenemos estos 3 artículos que hablan sobre el teorema inverso de Galois y donde yo he cogido algunos de estos resultados que los he recopilado de estos artículos. Entonces, bueno, esa sería mi presentación.